Muy buenas noches. El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les da la bienvenida a la conferencia de esta noche. Panel sobre naves industriales de acero con los ingenieros Rodrigo Delgado, Edgar Barrera y René Jacir. Este será nuestro penúltimo evento del año. El próximo será la próxima semana. El último, perdón, la próxima semana. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos a las marcas Industrias del Hierro SAS, Construcciones y Acero S.A., Ternium, Metasa S.A., Tecmo S.A., SICA Colombia SAS, Exiplast SAS, Estal Ingeniería SAS, JIE Diseños y Construcciones SAS, por su vinculación a esta conferencia como patrocinadores. Esta conferencia es uno de los esquemas que más ha gustado en los DCA. Es un panel, como lo decíamos, tiene una duración programada de 45 minutos. Posteriormente se abrirá un espacio de 45 minutos para responder algunas de las preguntas que se hayan dejado en el chat. Como siempre aclaramos que las preguntas son solamente manejadas y leídas por el moderador. Los panelistas no las pueden ver directamente. Al cierre de la sesión se enviará vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones. Quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo las memorias de la conferencia. Antes de iniciar en forma, queremos invitarlos a participar en nuestros Black Days del 25 al 30 de noviembre y disfrutar del 25% de descuento en toda la tienda virtual que tenemos para ustedes, ingresando a www.tiendavirtualicca.com.co. Vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Panel sobre naves industriales de acero con los ingenieros Rodrigo Delgado, Edgar Barrera y René Jacir. Rodrigo Delgado es ingeniero civil egresado de la Universidad del Valle, con 30 años de práctica profesional en el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero. Actualmente es socio y gerente técnico de la empresa Construcciones y Aceros S.A. y es expresidente del ICCA. Por su parte, Edgar Barrera es ingeniero civil de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia y especialista en estructuras de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Cuenta con 17 años de experiencia en estructuras metálicas y actualmente se desempeña como gerente de proyectos e ingeniería en Estal Ingeniería SAS. Y también nos acompaña René Jacir, que es egresado de la Universidad del Norte con maestría en Ingeniería Civil de la Universidad del Sur de Florida. Ha dictado clases como profesor catedrático en la Universidad del Norte y Universidad de la Costa. Actualmente es gerente técnico de la empresa JIE Diseños y Construcciones SAS. Es miembro activo del AISC y de la Junta Directiva del ICCA. Los invitamos a que vean este video de nuestro patrocinador Exiplast, soluciones de cubiertas, fachadas y envolventes inteligentes.
Bueno, y ahora sí, entonces los dejamos con la conferencia. Los dejamos con Rodrigo Delgado. Rodrigo, adelante. Buenas noches, Iván. Buenas noches a los asistentes. Gracias por tomar un tiempo de sus apretadas agendas para que comentemos un tema apasionante como lo es el tema de las naves industriales con estructura de acero. La idea de este conversatorio es hacer una breve introducción, un repaso sobre las fases de construcción de una nave industrial con estructura de acero y después de ella compartir algunas reflexiones de los asistentes, preguntas, comentarios. Vamos a dar inicio entonces, aquí estoy compartiendo mi pantalla, la nota de rigor, donde se muestra que el ICCA no ejerce control sobre el contenido de esta conferencia, que lo tratado aquí refleja mi opinión en este caso. Las naves industriales con estructura de acero son, como les decía yo, un tema muy apasionante, un amplio mundo en el universo de las estructuras de acero. De hecho, muchas empresas fabricantes de estructura de acero, su gran porcentaje de fabricación lo son las estructuras de acero, caso particular en la empresa donde yo trabajo, donde más del 70% de las estructuras que fabricamos son naves industriales. Tienen una forma de actuar y de concebirse muy particular, diferente a otro tipo de estructuras como estructuras para edificios o para viviendas, y por eso debemos darle el tratamiento que merecen y la importancia que merecen. Quiero hacer, como les decía, un rápido listado de pasos recomendados para la construcción de una estructura de acero. Vamos a hacer un recorrido por cada uno de ellos, definición del uso y de las necesidades específicas de la nave. Después de definir con el propietario o con el usuario para qué vamos a necesitar la estructura, la nave en este caso, vamos a hacer un diseño arquitectónico si lo requiere, o un diseño mecánico en el caso de que sea el principal uso. Después, con base en esa información preliminar de los dos puntos anteriores, vamos a hacer un diseño estructural de la estructura de acero y de su aliado, la cimentación. No pueden estar uno sin el otro. Son, digamos, un todo con dos especialistas diferentes, pero básicamente una sola estructuración. Ya después de tener un diseño preliminar, una información, podemos salir a buscar una cotización para saber quién nos va a construir la estructura de acero, en este caso, tema principal de esta conferencia, cómo hacemos el proceso de selección, de adjudicación y de contratación. Una vez tengamos el contratista definido, él hará los ajustes a que haya lugar en la parte del diseño, si es que lo hay, el diseño de conexiones, y pasa a hacer los planos de taller y de montaje. Con ellos vamos a hacer la fabricación, vamos a realizar el procedimiento de protección anticorrosiva de la estructura que normalmente la requiere, posteriormente un transporte y un montaje de la estructura. Y después de que la estructura esté lista, hay que elaborar hacer unas labores complementarias. Este punto es muy importante y atañe al propietario, básicamente, y al director del proyecto, que puede ser un ingeniero mecánico, si se trata de una estructura para maquinaria, para una caldera, para algo de producción, o un arquitecto. Entre los dos definen cuáles son las necesidades de nuestra estructura. En este caso que estoy mostrando aquí es para una planta de procesamiento de aceite de palma, en la cual van a meter unas grandes máquinas al interior de estas 11 edificaciones que se hicieron, y tienen diferentes alturas, diferentes necesidades de ancho, de luz y de salidas.
Eso es muy importante definirlo desde un principio para no tener después conflictos durante el proceso de diseño y construcción. También las naves industriales pueden ser para plantas de, por decir algo, de fabricación de cemento, como la que vemos a la izquierda, donde esta es para manejo de puzolana, con una máquina que de pronto alcanzan a ver aquí al fondo, que se mueve por unos rieles y que tiene varios ángulos de trabajo. Puede ser para almacenamiento, como la vemos a la izquierda, a la derecha, perdón. Puede ser para fabricación o manejo de productos de acero, de cualquier otro tipo de producción, o muchas veces puede ser con un uso indeterminado en el momento de la construcción, por lo cual deberá tener una flexibilidad mayor que las de necesidad específica desde el principio. Una vez tengamos definido el uso o la flexibilidad para la construcción, debemos acudir a un arquitecto o a un ingeniero mecánico experto para que nos plantee las necesidades específicas de la construcción, haga unos planos arquitectónicos o unos planos mecánicos en los cuales plasmen limitaciones de uso, como en la entrada de chutes, de ductos, de tuberías, de cualquier otro elemento que pueda afectar las fachadas. El uso, como les decía aquí, del movimiento de la maquinaria que está al interior, que no vaya a chocar con la estructura. Definir todos los parámetros de uso y plasmarlos en unos planos iniciales para que el ingeniero diseñador de la estructura de acero pueda hacer su trabajo con el mayor conocimiento. En el caso, como les decía, de naves industriales que tendrán un uso diferente al de producción externa, llamémoslo así, podemos tener ya una geometría más agradable a la vista, caso en el cual debemos hacer uso de los servicios de un arquitecto, diseñador, conocedor del campo. Cualquier arquitecto, como lo es en el caso de los ingenieros, no puede acometer el diseño de una nave industrial que, por sencillo que parezca, tiene sus especificaciones y sus compliques. Entonces podemos tener diseño arquitectónico o diseño mecánico. Con este punto de partida llega la información donde el diseñador estructural de la estructura de acero y posteriormente de la cimentación. Normalmente son dos ingenieros diferentes que tienen pues, cada uno su conocimiento particular. La información parte en principio del diseñador estructural de acero y posteriormente esa información le llega junto con el estudio geotécnico al diseñador de la cimentación. Estos son los documentos que debe tener a la mano o que debe conocer el diseñador de la estructura de acero para poder realizar su trabajo de manera adecuada. Todas las construcciones que hagamos en nuestro país deben cumplir con NSR, cualquiera de los capítulos pertinentes. En este caso de las naves industriales, los títulos F2, el título B de cargas, el título A de condiciones sísmicas y en alguna parte también el F4, que es el de elementos doblados en frío. Y a la par de ese diseño debe conocerse el documento NTC 5832 versión 2012, que es el código de práctica estándar para edificios de estructura de acero, que contiene información muy importante para el desarrollo del proyecto. Este documento debería ser siempre un documento contractual, debería estar listado como NSR en el contrato, en el pliego de condiciones, por supuesto. Estos dos documentos son básicos, provienen a nivel internacional de los documentos de Estados Unidos, el ASSG 07, en este caso el 2016, en la versión nuestra en NSR es el 0710. La especificación del ISC, el 360, el diseño de elementos doblados en frío,
y el código de práctica estándar del ISC. Adicionalmente, conocer estos dos documentos, el manual de la especificación del MBMA y el manual sísmico del MBMA. Como documento complementario, la guía de diseño 7 del ISC y la guía número 1 del ICCA. Con estos documentos a mano puede elaborar de manera adecuada un diseño de una nave industrial. Con esa información hace la modelación, lógicamente, en el software que tenga. Hace el cálculo de las solicitaciones, el diseño de los elementos y el diseño de las conexiones. El tema de las conexiones fue muy bien tratado la sesión anterior por los ingenieros Peralta y Garza, donde aclararon muchos puntos que tienen que ver con este aspecto. Una vez realizado el diseño de la estructura de acero, se le pasa la información al diseñador de la cimentación. Se ha acordado, de acuerdo con las condiciones del suelo, con otros aspectos, si el apoyo en la cimentación va a ser articulado o va a ser empotrado. Es un punto muy importante que debemos definir desde un principio porque genera mucha influencia en el diseño de la estructura de acero, un cambio de empotramiento en la base a articulación. Las naves industriales de luces pequeñas, de alturas pequeñas, pueden ser diseñadas sin problema con articulación en la base. Ya cuando estamos manejando luces importantes o alturas importantes, ya es más conveniente volverlo empotramiento, pero eso implica hacer una cimentación que realmente corresponda con un empotramiento y no meternos mentiras y decir que estamos considerando empotramiento y vamos a poner unas zapatas que no tengan la rigidez suficiente o cualquier otro tipo de cimentación que no corresponda con un empotramiento. Ya estamos listos entonces para generar una solicitud de cotización para la cual requerimos sacar un pliego de condiciones y unas especificaciones técnicas. El ICCA tiene un documento que es la guía de diseño número 2, donde se trató de explicar en detalle cuáles son los puntos importantes para poner en una especificación, en un pliego de condiciones. Infortunadamente, cada cual quiere ser creativo e inventa una serie de cosas que no corresponden con la práctica usual de las estructuras de acero. Normalmente deben salir 3 documentos para una invitación a cotizar o a licitar, que deben ser unos planos estructurales donde se muestre la geometría exacta de los elementos a construir con los perfiles especificados, luces, alturas, inclusive las características del sitio donde va a ser instalada la estructura. Debe acompañarse de un listado de cantidades de obra clasificados por perfiles. Ese listado debe ser elaborado y entregado por el diseñador estructural, forma parte de su trabajo. El diseñador estructural tiene varios compromisos que infortunadamente no están claros desde el principio y no solamente es entregar unos planos y unas memorias, sino que además debe entregar las cantidades clasificadas, las cantidades de obra clasificadas y además entregar unas especificaciones mínimas dentro de las cuales está la especificación de la protección anticorrosiva. Y en el caso de otros requerimientos especiales, especificarlos en el primer plano para que quede claro a los fabricantes qué es lo que van a cotizar. Entonces, con estos 3 documentos como mínimo, pliego de condiciones, especificaciones técnicas, listado de cantidades de obra y planos estructurales, se solicita la cotización. Una vez se haga la evaluación respectiva, se procede con el contrato, que pues todos sabemos y aquí lo dice en el documento, hay 3 formas básicas de hacer contrato: administración delegada, precio fijo o precios unitarios fijos.
y se procede a elaborar los planos de taller y de montaje. Si hay que hacer algún ajuste en el diseño, algún complemento en el diseño, se pondrán de acuerdo el diseñador estructural con el ingeniero técnico del fabricante para pulir esos detalles. Sí, es una nota importante aclarar, si el diseñador estructural no diseña las conexiones y le corresponden al fabricante, el diseñador estructural deberá entregar las solicitaciones para las cuales debe ser diseñada cada conexión. Eso está incluido en el código de práctica estándar y así corresponde, porque si no el fabricante no va a saber con qué solicitaciones diseñar las conexiones. Cada plano de fabricación, como el que ven aquí, viene acompañado de un cuadro de cantidades de obra en el cual se listan los perfiles que están saliendo en ese plano y ese plano tiene un peso. La suma de todos estos cuadros que tiene cada plano, al final conducen al peso final de la estructura, que será el peso liquidado de acuerdo con NTC 5832. Posteriormente se deben generar por parte del diseñador los planos de montaje en combinación con el fabricante. Ya digamos, son los planos estructurales iniciales con marcas y con detalles específicos de cada conexión. Se pueden generar varios planos como el que vemos aquí a la derecha, donde se muestra cada una de las conexiones con todos los detalles que deben tenerse en cuenta. Normalmente las conexiones son empernadas en campo. No es común soldar en obra, aparte de que tiene muchos inconvenientes, dificultades, trae como consecuencia pues deterioro de la pintura, procesos adicionales. Entonces normalmente se recomiendan conexiones empernadas en obra y todos los detalles deben estar consignados en los planos. Después pasamos al proceso de fabricación, que digamos está compuesto de 2 etapas. La fabricación como tal tiene una ejecución en taller para posteriormente hacer una protección anticorrosiva. Aquí se ve pues el proceso de corte. Normalmente los pórticos principales de las naves industriales se hacen con perfiles fabricados a partir de lámina, entonces hay que hacer labores de corte, de armado, de soldadura, y posteriormente se hace el proceso de protección anticorrosiva. De acuerdo con la especificación que les dije que debe estar contenida en los planos estructurales y en el pliego de condiciones, se hace el proceso de preparación de superficie, el proceso de aplicación de imprimante anticorrosivo y de acabado, y cada paso de los anteriores, y este no es la excepción, debe tener un control de calidad, espesores, adherencias y bueno, otra serie de requisitos. Todo eso contenido en la reciente publicación del ICCA, la guía técnica número 5, realmente un documento muy valioso que debería formar parte de la librería de todos los implicados en la construcción en general. Después de la aplicación de la pintura viene el proceso de transporte y de montaje. El transporte pues es una labor muy delicada, debe ser ejecutada pues con todos los requerimientos de seguridad. En nuestras vías existen unas limitantes de transporte de piezas, que es de 12 metros, a veces hasta un poquito más de 12 metros, pero no más de allí. Cuando se llega al sitio, pues lógicamente hay una infraestructura para el desmonte y para el almacenamiento adecuado de las piezas mientras van a ser izadas. Y viene ya el proceso en sí del montaje de la estructura. El montador recibe del constructor de la obra civil los pernos implantados y protegidos
porque no sabemos después de ejecutado este proceso cuánto tiempo van a estar así, entonces es muy recomendable que se protejan los pernos mientras llega el montador de la estructura de acero. Debe diseñarse cada procedimiento de montaje, debe ser diseñado por un ingeniero conocedor estructuralmente y del proceso de montaje para que no quede a las ideas libres del montador cómo hacer el izaje. Entonces, en este caso estamos hablando de columnas empotradas en la base, por lo cual no requieren ser estabilizadas. Esa es otra de las ventajas de tener empotrado las columnas en la base. Cuando están articuladas, normalmente hay que ventearlas mientras se conforman los pórticos. En este caso, se montan las columnas independientes, se amarran con las vigas de amarre a cada lado de los ejes principales, después se arriostran. En este sentido ya los dos pórticos longitudinales son estables, y posteriormente viene ya el montaje de las vigas pórtico, iniciando siempre por el módulo arriostrado y de allí para en cualquiera de los dos sentidos. Reitero, el montaje debe ser ejecutado por una empresa especialista en el tema, con ingeniero a bordo, tanto en el diseño como en el control de la ejecución. Y una vez tengamos instalada ya la estructura, vienen las labores complementarias, empezando por el retoque de la estructura, porque normalmente sufre algún nivel de daño, tanto en el transporte como en el izaje, y posteriormente la instalación de las canales de aguas lluvias, la instalación de la teja de cubierta. Debemos recordar que este elemento es muy importante tener en cuenta, es un elemento estructural. La teja es un elemento estructural aparte de otros usos, por lo cual debe ser diseñado tanto él como sus fijaciones, deben ser diseñadas. Posteriormente a tener la cubierta, podemos proceder a vaciar el piso y finalmente el panel de cerramiento para completar así nuestra poderosa nave industrial con estructura de acero. Este es el procedimiento recomendado normal que se debe seguir. Lógicamente, en cada caso habrá variaciones, pero en esencia este es el paso a paso. Cada uno de los pasos mencionados tendrá un detalle y un trabajo específico elaborado por un especialista en el tema para lograr tener estructuras funcionales y agradables a la vista, duraderos y que cumplan con los requerimientos de norma. Este ha sido el corto repaso que quería mostrarles. Recuerden, cualquier inquietud, comunicarla a Pregúntele al ICCA, aquí está la información, y ahora quedamos disponibles para recibir reflexiones, comentarios, experiencias, preguntas, sugerencias, quejas y reclamos. Quiero darle la palabra a Iván. Muchas gracias por la atención. Gracias. René, ¿sigues entonces? Sí, por aquí estoy. Bueno. Proyecto. Ahí. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, ya que Rodrigo hizo, digamos, este resumen sobre todo el proceso constructivo de las naves industriales, hay unos 2 o 3 temitas que pues también yo voy a tocar para ampliar un poco la información de lo que habló Rodrigo. Bueno, el mismo tema de que el ICCA no ejerce control sobre el contenido de esta conferencia, lo tratado en ella refleja solo la opinión de su autor. Bueno, las naves industriales. Vemos que cada vez tienen un uso más común, cada vez se utilizan más las naves industriales, las bodegas, digámoslo así, en acero, pero acá quiero hacer el nombre de Metal Buildings, que es como lo llaman en los Estados Unidos. Quiero hablar un poquito sobre eso y el concepto como lo tienen los norteamericanos, a diferencia de cómo lo manejamos nosotros. ¿Cuál es la intención? Bueno,
como ya pues ustedes lo saben, de estas charlas es fomentar las buenas prácticas y el uso de este tipo de estructuras. En lo que son las naves industriales se ve mucho, de pronto en la calle, muchas malas aplicaciones o mucho mal uso de estas. Entonces, bueno, voy a hablar un poco sobre qué son los metal buildings. Mezanín, se escucha siempre en estas estructuras que hay mezanines para oficinas o para algún tipo de uso, pero ¿en qué momento es un mezanín y en qué momento ya es un piso completo? Porque si uno mira la norma, la NSR 10, habla de edificaciones de un piso. Entonces, ¿cuál es el límite de eso? Cubiertas, cerramientos y fijaciones. Voy a hablar de un par de anécdotas sobre ese tema que es importante para, pues, de pronto dejarle la duda a muchos diseñadores estructurales, porque eso es uno de los primeros temas que se debe diseñar, y obviamente a los constructores. Y bueno, tenía un par de diapositivas sobre el AISC y sobre el MBMA, pero Rodrigo ya tocó el tema, entonces estas dos pues las obviaré. Entonces, primero que nada, un Metal Building System, como lo manejan los norteamericanos, es un conjunto interdependiente de elementos estructurales que trabajan en conjunto para crear un sistema estructural eficiente. Esa es la definición que ellos dan. Ellos inician con lo que ellos llaman el roofing system. El roofing system no es más que la teja y las correas trabajando en conjunto. A ver, las tejas son un elemento no estructural, pero deberían tener su diseño y su construcción como un elemento estructural. Ellas son quienes primero están tomando las cargas de personal, trabajando sobre ellas, las cargas de viento, principalmente. Y si estas tejas no están bien instaladas, vamos a tener problemas. Las fijaciones de estas tejas son extremadamente importantes también de revisar, y ahora pues hablamos de ellas. Luego, estos Metal Building Systems, después de tener el Roofing System, que como les digo es tejas y correas, viene lo que son los pórticos principales. ¿Por qué los nombro? El tema Metal Building en el tema de nave industrial. Porque tenemos el concepto de que las naves industriales son solamente para uso industrial, valga la redundancia. ¿Qué sucede? En los Estados Unidos a este tipo de estructura le dan un uso más amplio. Edificaciones agrícolas las utilizan con este tipo de estructura. Entonces, con Rodrigo hablábamos en estos días, teníamos la discusión y básicamente, digamos que lo que los norteamericanos hacen es para uso agrícola, para uso aviación, bueno, gubernamental, recreacional. Dense cuenta en esta foto una piscina con una cubierta, con unas grandes luces y una estructura con características de lo que nosotros conocemos como nave industrial. Entonces, básicamente una nave industrial para este tipo de usos. Religioso, restaurantes y bares, oficinas, recreacional. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno se pone a ver el diseño de este tipo de estructuras, realmente son unas estructuras muy versátiles que sirven para muchos, que tienen muchos usos. Y muchas veces las queremos encasillar solamente en el tema industrial. Cuando uno empieza a ver esta literatura se da cuenta de que estas estructuras sirven para muchas otras, tienen muchos otros usos. Bueno, hablando de mezanines o pisos, ¿qué sucede? Un mezanín realmente se define como un piso parcial entre dos niveles. Las naves industriales, como lo llama la NSR, edificios de un piso, uno tiende, pues obviamente, a pensar, hombre, ¿cuál es el límite entre un piso o un mezanín? Realmente no hay una definición precisa. Y bueno, no se asusten aquí por la imagen, no hablar de nada, de temas de diseño estructural. Básicamente, el ASCE tiene un criterio donde dice que si los elementos estructurales no pesan más del 25% del peso sísmico de la estructura, puede tomarse como un mezanín. Si pesa más, ya se considera un piso. Entonces, esta es una de las primeras guías que tenemos nosotros. Y adicional, el IBC, el International Building Code, nos menciona que la sumatoria de las áreas de mezanín no debería superar la tercera parte del área del área donde está localizada, digamos un 33%. De todas maneras,
el MBMA, en este documento, el Guía de Diseño Sísmico para Metal Buildings, que Rodrigo también mostró ahorita, tiene un flujograma donde nos muestra para los diseñadores estructurales qué pasos debo yo seguir. Igual tiene unos ejemplos para identificar si mi estructura o si mi mezanín cumple como mezanín o cumple como piso. ¿Dónde está la diferencia? Pues en una cantidad de requisitos para el diseñador estructural, requisitos en parámetros sísmicos, entre otros, conexiones pues que este debe tener en cuenta. Ahora, acá hablando un poco de lo que son cubiertas. Usualmente, ¿qué es lo que yo he visto que sucede en la industria? Las cubiertas normalmente son definidas de una manera poco técnica. De pronto, aquí, yo vivo en Barranquilla, trabajo en Barranquilla. Aquí en la costa, por tema corrosión, se ha vuelto muy común las tejas en PVC. Perfecto. Tienen un componente de protección a la corrosión importante. No se van a corroer. Pero cuando uno empieza a ver otras características, de pronto como son las, digamos que ahí estamos tratando el tema de durabilidad. Cuando uno empieza a ver el tema de separación de apoyos, sistemas de fijación, compatibilidad con tragaluces, aberturas, accesorios, remates, empieza a estudiar la teja de una forma distinta. Este es el primer elemento que toma cargas, como les decía ahorita, toma las cargas muertas, vivas, perdón, de mantenimiento y principalmente las cargas de viento y en algunas zonas las cargas de granizo. Usualmente esa teja no se le presta atención como elemento estructural. Muchas veces una persona de compras escoge el tipo de teja o de pronto el tipo de teja se escoge de acuerdo a las especificaciones del proyecto, pero lo que son los espesores, si es una teja, si es en PVC, ellas vienen en diferentes alturas, vienen en diferentes espesores, 2 milímetros, 2 milímetros y medio. Las tejas metálicas, a veces vienen tejas sencillas, a veces vienen tejas en sándwich, vienen con diferentes perfiles. Los espesores se pueden conseguir calibre 24, 26, 28. Usualmente se van por el tema costo. Realmente estos elementos son estructurales. Aquí estoy mostrando un pantallazo de la NSR donde habla en el análisis de viento de los elementos de componentes y revestimiento. Tejas y correas encajan ahí. Entonces, cuando el MBM habla del roofing system, se refiere a estos elementos de componentes y revestimiento. Si ustedes ven, cualquier constructor de naves industriales, cualquier instalador inclusive de cubiertas, por la experiencia, sabe que en las esquinas es donde primero se levantan las tejas, cuando hay unos vientos fuertes. La norma eso lo trata como unas zonas de mayor presión. Entonces, en estas zonas, las zonas 3, las zonas 2, se requieren de pronto mayores fijaciones, se requieren correas más pegadas, se requiere tener cuidado, por así decirlo, desde el punto de vista del diseño estructural. Algo que nosotros manejamos es, el primer elemento que se diseña es la cubierta y basado en la cubierta trabajamos la separación de las correas. Esa separación de correas no se da de pronto como he visto que en muchas partes se maneja, no, pues que si una teja metálica manejo entre 1,5 y 1,7, si la teja es de PVC manejo 1,20, 1,30 de distancia, o si la teja es en panel puedo manejar 2 metros o 2,5 metros. No, realmente, y sin entrar en números, cada tipo de teja, esto es un ejemplo de una teja en sándwich, ellas vienen con unas tablas de carga que nos dan unas características de la teja y unas luces. Las tejas de PVC tienen lo mismo, esto es otra teja tipo sándwich, estos son tejas metálicas, cada una tiene las tablas para que el diseñador estructural lo pueda diseñar y para que en sus planos pueda decir en cada una de las zonas cuáles son las fijaciones a trabajar. Por aquí tengo inclusive los tornillos autoperforantes. Usualmente los diseñadores estructurales o inclusive los constructores no le prestan atención y estos elementos se vuelven bien importantes, principalmente en zonas de vientos altos. Miren con lo que pasó el año pasado en Providencia y San Andrés y Providencia, se vuelve cada vez más importante este tema a prestarle atención. Y aunque normalmente es dejado solamente al instalador, como les digo, el diseñador estructural tiene que
tiene que pues hacer su diseño. Bueno, eso básicamente. El tema de la guía número 7, el tema de estos documentos del MMA, Rodrigo los nombró, entonces creo que no tiene mucha gracia repetirlo. Yo creo que esto podríamos pasar a la parte de preguntas. Ok. Entonces, gracias Rodrigo y René por sus presentaciones. Vamos a empezar entonces con la discusión, con este conversatorio. Empecemos de una vez con el tema que estaba mencionando René ahorita. La función estructural de la cubierta. ¿Se puede pensar en ella como un diafragma rígido? René. Si quieren yo respondo. No necesario. No. Con las tejas que se manejan acá en Colombia, no. Hay algunas tejas que se manejan en los Estados Unidos sí, y en Europa sí se podrían utilizar, pero hasta donde yo conozco, esas tejas no son comerciales en Colombia. No, de acuerdo. Y complementando un poco, pues digamos que de las que conozco apenas están llegando a Colombia algunas, y no son tejas normales, por decirlo así, sino que son unas tejas que tienen un perfil trapezoidal, encima va un aislamiento y por lo general va TPO. Estas tejas, pues como decía René, tienen también unas consideraciones especiales en sus tornillos, en sus anclajes. En este perfil no es cualquier perfil. Y pues realmente que yo sepa, en Colombia apenas se está incursionando como la primera que tiene que también venir como con una supervisión de Estados Unidos para dar una garantía. Y pues no quiero hablar de marcas acá, pero de las que yo sepa solo hay una, por ahora. Esa ayuda y se puede considerar que puede trabajar de un diafragma de una forma diferente, pero las otras pues realmente no. Ok. Rodrigo, ¿quieres complementar? Yo quiero complementar, pero desde otro punto de vista. Realmente el tener diafragma rígido en una nave industrial no es que sea una ganancia muy grande. Realmente ponerse a cumplir muchos requerimientos, como que la fijación atraviese la correa y tenga unas características, unas separaciones, digamos, unas responsabilidades, eso no aporta mayormente al diseño de la nave, ni nos va a generar mucho ahorro. Realmente, inclusive, sin considerar diafragma, el diseño es básicamente el mismo. Igual, pues, vamos a tener módulos arriostrados, como vimos en la presentación. Podemos obviar el tema, no es relevante desde mi punto de vista. De acuerdo. Sí, de pronto la ganancia en estos sistemas es pendientes un poco más bajas, pero realmente lo que tú dices aquí nosotros no tenemos cargas de viento, de nieve, perdón, cosas así que no. A nuestro país no es tan aplicable, no sé, parece a mí. Perfecto. Este es un tema pues que siempre queda en el ambiente. ¿Las naves industriales son de un solo piso? ¿Puede haber dos niveles de arriostramiento? Yo diría que sí, que como definir qué es a altura de un piso o hasta qué altura puede ir, y si hay dos niveles de arriostramiento, ¿cómo se manejaría? Creo que eso es lo que está preguntando la persona. Bueno, pues justamente por su definición son de un piso, ¿no? Pues que sea un piso alto es distinto. Nosotros pues aquí típicamente las bodegas, como bien lo decía Rodrigo, pues depende el uso y el uso arquitectónico. Es distinto una bodega para un almacenamiento, y hay muchos almacenes que lo usan a nivel de piso, que incluso no tienen mayor estantería en altura, pues no les interesa tener mucha altura, ¿no?
Entonces digamos que ahí tenemos unas naves un poquito con una altura a hombro más baja y con una altura libre pues, normal, que pueden ser digamos de 7 metros normalmente. Y pues con la pendiente necesaria para llegar. Ya hay otras estructuras que de pronto nos piden un poquito más de altura y pues los arrastramientos van en función de esa altura para no dejarlos más largos y puede que tengamos unos arrastramientos concéntricos con una viga en la mitad, pero no significa que son dos alturas, es que a veces la gente se confunde que cuando vemos una línea de vigas a nivel intermedio, pues es doble altura, ¿no? Realmente es un piso. No sé si Rodrigo, René, ¿qué opinan? Sí, de acuerdo. Eso es perfecto. Eso se llama multiarriostramiento. No quiere decir que debe haber piso intermedio. De hecho, nosotros hemos fabricado y hemos visto naves industriales de 18 y 24 pisos y sigue siendo una nave industrial y con muchos niveles de vigas de amarre y riostras, lo que llaman multi-tire. Eso no quiere decir que cada nivel sea un piso. O sea, por definición, la nave industrial es de un piso, independiente de la magnitud de la altura de la columna. Así es. Sí, inclusive en la presentación de Rodrigo se lograban ver fotos de naves industriales de gran altura que tenían arriostramientos dobles, multitiers, como él lo dice. Por el tema del piso, realmente si es un piso o un mezanín, la definición se da como lo hablé yo ahorita, más basado en la masa de ese piso o de ese mezanín y en el área que ella cubre con respecto al área de la estructura, no tanto los niveles de arriostramiento que tenga. Esos niveles de arriostramiento también tienen más que ver es con el ángulo de las riostras. Lo ideal o la recomendación de la ISC es que sea lo más parecido a 45 grados ese ángulo. Entre 35 y 55 lo recomiendan. Un ángulo muy empinado podría ya empezar a generar, pues no sería recomendable. Entonces, de ahí más que todo es que termina siendo la definición de cuántos niveles. Y sobre la altura, la NSR, si mal no recuerdo, habla de edificios de un piso hasta 20 metros. No se escucha, Iván. Ingeniero Iván, perdimos su audio. Hola, ¿ahí ya me escuchan? Sí, señor. Sí. Esta pregunta es como para que la conteste Rodrigo de primero, creo. ¿Quién es el encargado de diseñar los puentegrúas? Bueno, puede diseñarlo el mismo diseñador de la estructura principal. Realmente diseñar un puente grúa y diseñar un monorriel es una especificación, un conocimiento bastante particular. Realmente como tal, diseñar la viga puente y las vigas de rodadura tiene que tener un conocimiento específico. La información está por el CMAA, pero es relativamente sencillo calcular las reacciones del puente grúa en las ménsulas en la estructura principal. O sea, la respuesta es, puede ser el mismo ingeniero si tiene ese conocimiento específico o tendrían que ser dos ingenieros. Perfecto. A mí me parece importante lo que decía Rodrigo y que es un trabajo en equipo, ¿no? Porque finalmente la nave tiene que considerar las cargas del puente grúa. Hablamos de las acciones, por ejemplo, de frenado del puente grúa. Cuando el puente grúa va en el sentido longitudinal y frena, pues le transfiere a la estructura una carga que debe ser considerada, ¿cierto? Además, pues los componentes, como lo dice Rodrigo, hablemos de las vigas carrilera, pues uno también tiene que hacer un control de deflexiones, pues para que los equipos mecánicos funcionen adecuadamente. Y pues la viga puente como tal, pues también a la capacidad. Entonces, lo mismo que pasa con la cimentación y la nave industrial, pasaría con la nave industrial y en este caso el puente. O sea, no trabajan independientes, trabajan unidos. Las cargas del uno al otro se transfieren, pues puede ser complementario, pero es importante
que se tenga un conocimiento claro de cómo funciona el puente y cómo transfiere esas cargas a la nave. Porque no cualquier nave pues va a funcionar. Yo inclusive agregaría que siempre tienen que haber dos ingenieros, independiente de si el ingeniero estructural de la nave diseña o no las vigas carrileras, porque usualmente los clientes le dicen a uno, mira, es que yo necesito un puente grúa de 5 toneladas o de 10 toneladas, pero eso a uno como ingeniero estructural no le dice mayor cosa. ¿Qué sucede? Uno necesita las cargas de frenado, tanto longitudinal como transversal. Uno necesita saber el peso de los equipos, ellos también influyen. Uno necesita saber una distancia entre los carros testeros. Se requiere una información que el ingeniero estructural, también como decía Rodrigo, debe conocer, debe saber que la necesita. Porque si no tiene ese conocimiento, lo ideal es que lo diseñe quien maneja el puente grúa. Y además también me hiciste acordar del polipasto, de la carga del polipasto, que si va montado sobre una birriel, si no sobre una monorriel. Y adicional, algo que me pasó a mí en mi experiencia, la altura libre y la altura del gancho y la operación, como lo decía en algún momento Rodrigo en su presentación, pues tiene que ser trabajo en equipo y el área que voy a trabajar y para qué está hecha. Así es. Yo quiero complementar un punto respecto a eso. Cuando se va a tener un puente grúa de más de 5 toneladas funcionando, soportado de la estructura de acero, los elementos que la reciben, los que están interactuando con ese puente grúa, es prácticamente la única condición en la que se exige que las conexiones de esos elementos sean pretensionadas. Sabemos que existen dos tipos de apriete de pernos en construcción de acero, que es el ajuste pleno y el ajuste pretensionado. Normalmente las conexiones para estructuras de acero no necesitan ser pretensionadas, excepto cuando se tiene puente grúa actuando sobre ella de más de 5 toneladas. Eso está especificado en la norma. Vale la pena recalcarlo. Perfecto. Esta siempre está por ahí en el aire también. ¿Las naves industriales tienen que cumplir requisitos de deriva? Esa está clara en la norma. No. Pues cuando hablamos de edificios de un piso, no. En la misma tabla donde aparecen los requisitos de deriva, una de las notas es eso. Dice que edificaciones de un piso no deben cumplir derivas. Obviamente, guardando las proporciones. También el ingeniero estructural debe tener criterio para saber hasta dónde llegar. Y eso depende también del cerramiento que vamos a tener. Que no vaya a sufrir daño con unos desplazamientos laterales excesivos, llamémoslo así. Es por eso que no es recomendable usar bloques, ladrillos en los cerramientos de las bodegas y sobre todo no los que van a piso, sino los que van de cierto nivel para arriba y que están adosados a la estructura principal, y más si están encima de las vigas de acero. Entonces, en la medida en que usemos cerramientos flexibles que no sufran daño por desplazamientos o derivas del 1,5, 2, 3%, no tenemos ninguna restricción. Ok. Sí, Edgar. de acuerdo. No, de acuerdo. Yo creo que aquí la limitante, igual que pasa pues que en la estructura de concreto, lo dan son los elementos no estructurales que no se dañen, pues que no sufran un deterioro considerable. Digamos que la estructura puede, esa es una de las bondades también de la estructura metálica, puede tener ser muy flexible, para hacerlo simple, una flexibilidad, pero la limitación está en que no dañe los acabados. Es eso. De hecho, recomendaría que revisaran un video que ha publicado hace unos años el MBMA, que la mayoría conocemos, lo pueden conseguir en YouTube, dura más o menos 30 minutos, donde muestran las pruebas dinámicas para naves industriales con diferentes herramientas. Vale la pena que lo revisen y ahí les dará la sensibilidad del comportamiento
de las naves industriales en esa condición. Sí. Ok. Es el mismo de la Universidad de California, ¿cierto? Sí. ¿Lo someten? Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí. Incluso, agrego ahí algo sobre ese video, tiene también una parte importante o interesante sobre el tema de mezanines, porque una de las pruebas que hacen es incluyendo un mezanín sobre el edificio y muestran su comportamiento. Ya importante, me hiciste clic en lo que hablábamos ahorita de los mezanines o nuestra exposición, pues del porcentaje del mezanín y cómo está localizado, ¿no? Porque en este, pues digamos que tratar de tomar la mayor cantidad de columnas y no tenerlo en el otro sentido cogiendo 4, exagerando, pues. Sí. Depende también, eso es parte de lo que tú hablabas allá del flujo y de las consideraciones para los mezanines. Así es. Bueno, ya que estamos hablando de eso, esta pregunta está chévere. Encima de un edificio de hormigón de 2 o 3 pisos, ¿puedo poner una estructura de acero tipo nave industrial y usar un coeficiente R igual 1.5 como se menciona en la tabla A3 de NSR10? René. Interesante pregunta. Está buena. Pues, Sí, porque uno siempre piensa que el mezanín va adentro, ¿no? O eso es lo normal, ¿no? así es. Pues yo creo que es una pregunta bien, bueno, más bien una respuesta. La pregunta es muy corta, la respuesta sí es muy amplia. Si uno se ciñe pues completamente estricto, cerrado a la norma, a la NSR 10, la respuesta sería no se puede, porque la NSR 10 habla muy claro de edificios de un piso. Digamos que esa discusión la hemos tenido. Tenía la duda, revisé antes de iniciar la charla. Cuando uno se pone a revisar literatura norteamericana, ASCE y MBMA, el ASCE tiene unos puntos donde permite, y nuestra norma también lo tiene, utilizar diferentes sistemas estructurales en altura, cumpliendo ciertas condiciones de rigideces entre ellos. Digamos que en los Estados Unidos no trabajan las naves con un R de 1,5, sino un R de 3. Tienen algunas diferencias y ellos allá lo permiten, utilizar una estructura de concreto, unos 2 o 3 pisos, obviamente muy rígida, una estructura liviana tipo metal building en la parte superior. Pero nuestra norma, digamos que no lo permite. Bueno, para mí la respuesta es no. Para mí la respuesta es no. Claramente una nave industrial debe ser de un piso. En este caso es un elemento que forma parte de un edificio de 3 o 4 pisos, por lo cual debe ser considerado como un todo. No quiere decir que no pueda yo hacer cambio de materiales o de sistemas de resistencia sísmicos. Sí puedo hacerlo. La norma lo permite. Lo que no puedo o lo que no debo es hacer como el truquillo de que lo que tengo arriba es una nave industrial para usar el R de 1.5, ¿no? Yo debo cumplir otra serie de requisitos porque ya no es una nave industrial, entonces ya no es permitido usar ese R. De acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes. El tema es que en altura, pues, el sistema más rígido pues esté abajo, el flexible esté arriba, complementando lo que ustedes dicen y pues claramente ya no lo estamos usando con una nave industrial, o sea, es distinto. Para mí es otra estructura, no es lo mismo. Perfecto. Hay muchas preguntas que podemos resumir en cuáles son los mejores tipos de secciones, de materiales que uno debe utilizar en una nave industrial. Para correas, para columnas, para vigas, para correas de fachada. Obviamente, cada caso tiene su respuesta, ¿no? Pero podríamos decir o hablar cada uno de su experiencia, cuál es el mejor material para especificar, o el más usado, pues. Pues, Edgar.
¿Yo? No, dale, René, dale, Empieza René. tú. Bueno, empiezo yo. Ok, no, pues yo creo que en materiales, pues uno tiene que arrancar con las limitaciones de lo que encuentra en el mercado nacional. Digamos que arranquemos por ahí. Dos, pues son mercados, yo lo que estoy pensando es en costo-beneficio y viendo la estructura también desde el punto de vista de los perfiles y su costo, ¿sí? Si yo puedo diseñar todo con tubería, pues lo podría hacer con tubería de pronto, pero de pronto en la actualidad la tubería está más costoso que hacer, por ejemplo, una viga prefabricada con 3 placas de sección variable, ¿sí? Lo otro que puedo hacer es utilizar perfiles europeos o americanos y utilizar, pues como hacen mucho en Europa con esas ampliaciones, con esas formas. Ese es otro estilo de bodega. Sin embargo, yo creo que pues no hay material recomendable. Es más un tema de criterio. Es más aplicar los conceptos de ingeniería de valor y de constructabilidad. Si yo en mi taller no tengo cómo hacer una viga de sección variable, pero sí tengo cómo a una viga adosar mediante soldadura, mediante procesos de corte, unas mezclas o bueno, estas últimas partecitas con el centro, las conexiones, pues lo miro desde mi taller y la funcionalidad que yo puedo y cómo le soluciono a mi cliente finalmente su necesidad. Digamos que el diseño estructural y los arreglos estructurales para mí son un arte. Para mí son un arte y cada ingeniero al que le preguntes seguramente tiene una solución buena para un sistema o para una necesidad o para un requerimiento de un cliente. Ese es mi punto de vista. René. No, totalmente de acuerdo con Edgar. Yo creo que lo más importante es comunicación. Tiene que haber comunicación, eso siempre lo recargan la ISC, entre el diseñador estructural, el dueño del proyecto y ojalá y se tenga definido un fabricante desde el inicio o lo más pronto posible. Pues tal como decía Edgar, si uno tiene maquinaria en el taller para fabricar perfiles de sección variable, esos perfiles son ideales en ciertos casos, pero hay ciertos casos donde es preferible perfilería comercial. Depende de las luces, depende de la maquinaria que se tenga. He tenido casos donde el diseñador estructural diseña con perfiles variables, pero al dueño no le gusta porque de pronto 1 o 2 talleres son los únicos que se lo pueden hacer. Pero he tenido casos donde el dueño se molesta si se lo diseñan comercial en perfiles IP, HA, porque alguien le nombró que en sección variable es más económico. Entonces tiene que haber comunicación. El tema de las correas también depende inclusive de la capacidad del montador. Uno podría trabajar correas simplemente apoyadas en C, correas simplemente apoyadas en Z, correas continuas en Z. Hay ciertas formas de hacer continuidad. Incluso he visto formas en la literatura para darle continuidad a correas en C. No es muy agradable a la vista, pero es posible. Correas tubulares, si uno espaciara mucho las correas con ciertos tipos de tejas. Entonces eso también depende mucho del fabricante, del montador. ¿Qué digo yo que es lo importante? No casarse con la idea de que entre menos kilos más económico, porque no es así. Edgar lo nombraba, constructibilidad, ingeniería de valor. Para uno como fabricante, como montador, es preferible tener menos piezas, tener piezas donde tengas que hacer la menor cantidad de trabajo, porque usualmente piensan en los kilos, pero no piensan en el precio unitario y piensan que el precio unitario es un tema estándar. He tenido clientes que dicen, es que acero es acero y el precio del kilo es el precio del kilo. Eso no es así. El precio del kilo varía mucho. Como nombraba Edgar, la tubería es más costosa que la lámina o que los perfiles comerciales, los perfiles en IPS laminados. Entonces, diseñar una nave solamente en tubería no tendría mucha gracia, aunque de pronto pueda llegar a dar menos kilos, no sé, nunca lo he hecho, pero el precio del acero es más costoso, entonces tiene que hacerse un tema completamente integral. Adicional, tiene que verse qué hay en el mercado en el momento. He visto proyectos que se mueren porque el diseñador estructural se casó con unos perfiles que no son comerciales y nunca quiso
prestar atención y hacer cambios. Entonces, tiene que haber comunicación, tiene que haber flexibilidad. Sería mi respuesta. Bueno, yo quiero complementar con otro punto de vista, y es el punto de vista técnico-estructural, sin apartarnos de la parte práctica y estética. Recordando las clases de la universidad, debemos recordar que cada solicitación tiene un perfil eficiente y ese es el punto de partida para la definición de las secciones que debemos usar. Por decir algo, los perfiles a flexión, la mejor sección para perfiles a flexión son los perfiles I, porque tienen mejor distribuida su masa y los hace más eficientes. Tienen el inconveniente pues del pandeo lateral torsional que es fácilmente solucionable, por lo cual no es recomendable hacer perfiles para vigas pórtico en sección cajón, si no es un requerimiento de buenas prácticas de manufactura. Pero he visto naves industriales con vigas pórtico en cajón y pues son ineficientes realmente. Pasa lo mismo que en el caso de las viguetas de entrepiso, que muchas veces quieren poner viguetas en tubulares cuando ese elemento trabaja la flexión y ese elemento no es eficiente. No quiere decir que no trabaje. Estamos hablando desde el punto de vista de eficiencia. Si el elemento está trabajando a compresión como una riostra, la sección cerrada es la indicada. Puede ser circular o puede ser cuadrada. Lógicamente no la rectangular. La rectangular es muy buena cuando vamos a usar correas con una separación grande, cuando vamos a utilizar panel termoacústico, el de verdad, el que tiene capacidad de trabajo en 3, 4 metros, y ahí es conveniente usar correas en sección rectangular porque tienen la ventaja de que tienen muy buena capacidad de pandeo lateral torsional y no requieren tensores intermedios. Yo he visto, infortunadamente por no manejar estos criterios de muchos diseñadores, yo he visto mucha cubierta con panel termoacústico con correas a 1,50 en perlín, o también he visto con panel termoacústico con perlín en cajón armado, que eso pues, riñe con la estética, con la durabilidad y con la funcionalidad. Aquí podríamos seguir hablando del tema largamente, pero digamos que la idea de partida es esa. ¿Para qué voy a usar yo el perfil? ¿Qué función estructural tiene y qué disponibilidad tengo yo en el mercado? Sí, digamos que la pregunta también va como puntualmente entre una celosía, un perfil laminado en caliente y un perfil armado, ¿no? Obviamente, pues todos son para flexión o son eficientes para flexión. ¿Cuál sería como la mejor opción en esa? Obviamente tiene que ver mucho con precio. Podríamos resumir ahí esa respuesta como para precisar algo. Sí, complementando un poco esa situación, la celosía realmente fue una muy buena solución que se le dio a la construcción con estructura de acero hace muchos años. Cuando yo empezaba en la construcción en el año 87, pues no era fácil conseguir perfiles laminados y a veces inclusive láminas, no era fácil conseguir, entonces nos tocó trabajar con correas y pórticos en celosía de varilla o de ángulo. Pero digamos que eso se fue superando con el tiempo, con la apertura y la parte de la eficiencia y la estética fueron dejándola de lado. Sin embargo, pues todavía tiene uso, por lo que decía René, que mucha gente piensa que porque son un poco más livianos van a costar menos. Y pues realmente desde el punto de vista de eficiencia, costo-beneficio, son bastante ineficientes, requieren mucha mano de obra, muchas horas por kilo de trabajo, ocupan mucho volumen de taller, ocupan mucho volumen de transporte. Realmente no es eficiente usar la celosía. Debería usarse solo en casos extremos en las cuales estamos manejando luces muy grandes, en la cual pues tenemos que formar celosías o perfiles tipo viga Warren, cualquier tipo de esas vigas, pero ya con perfiles HE o algo similar. Pero para construcción normal de naves industriales realmente yo no recomiendo ni por costo ni por estética la construcción con celosía.
De acuerdo. Sí, A mí además Dale, René. Dale, Edgar. Dale. Vale. Esto ya es opinión personal. Para naves industriales de luces de más de 20 metros, prefiero los perfiles armados en sección variable. Obviamente lo digo porque en el taller tenemos la capacidad para fabricarlo. Obviamente, si un taller no tiene la capacidad, pues va a preferir perfilería comercial. Y sobre el tema de celosía, totalmente de acuerdo con Rodrigo. Sí, eso iba yo a anotar. Igual la celosía, pues digamos que el tema de mano de obra adicional hay que colocar unas cartelas para revisar longitud de soldaduras, buscar que las soldaduras tengan, o sea, una celosía bien hecha, tiene que coincidir los centros de las soldaduras, tienen que hacerse bien hechas, eso no es solo el ángulo, sino implica también tener platinas. Las conexiones también tienen sus bemoles y pues en obra también el manejo son los elementos supremamente robustos, grandes. A veces el espacio entre los ángulos, cuando son ángulos enfrentados para soldar, pues esa accesibilidad para los soldadores no es buena. Pues sí, se puede usar en casos extremos, sí. La mano de obra y los rendimientos en fábrica son muchas horas de hombre que no rinde. La pintura, al pintar también queda, me estaba acordando de qué pasaba, pinta uno y queda una zona desnuda, entonces dele vuelta a la cercha. Y en el taller no solo las horas hombre, sino el volumen que consume. Entonces los kilos que puede producir un taller por metro cuadrado de taller se bajan mucho. Se bajan. Sí, entonces los costos fijos o digamos los costos indirectos de fabricación se suben mucho por kilo. Ahí es donde empieza uno de los grandes problemas, de los grandes sobrecostos. Bueno, sí, esto es un tema larguísimo y no hay una respuesta, no hay solo una respuesta. Pasemos a otra pregunta. El asistente, nuestro participante, primero dice que excelente conferencia y luego suelta esta pregunta. En el caso de naves industriales donde el mezzanini representa una masa mayor al 25% de la masa total de la nave u ocupa más del 33% del área en planta, ya no es posible utilizar el R de 1.5, pues no es una estructura de un nivel. ¿Aplica entonces las provisiones sísmicas y los requisitos de conexiones precalificadas? René, ¿tú hablaste de eso? Yo puedo complementar si quieres. Vale, pues sí, efectivamente, si ya sobrepasan esos límites, ya se vuelve una edificación, ya no es una nave industrial y pues, por ende toca tratarla como tal. Entonces sí, tocaría tener en cuenta todos los temas de requisitos sísmicos, dependiendo del tipo de estructura y de su ubicación, tal como cualquier otra edificación. Sí, de hecho, una recomendación cuando se presenta esa situación es aislar la estructura del mezanín o de la edificación de oficinas, que normalmente es el caso, de la estructura de la nave. De hecho, normalmente nosotros hacemos eso, hacemos una junta, son dos estructuras diferentes, unas tratadas con F2 o con AIS 360 y la otra con F3 o con las provisiones sísmicas. Son dos tipos de construcción, dos tipos de diseño, dos tipos de detallado diferentes. Sí, estoy de acuerdo con lo último que dice Rodrigo. El tema al final del ejercicio es que uno se da cuenta que el aporte de esa masa a la bodega la afecta mucho. Y lo mismo la disposición de ese mezanín, o sea, la disposición del mezanín, si está tomando la mayor cantidad de columnas posible, pues esa masa se distribuye en varias columnas y bueno, puede que funcione, pero cuando está en el otro sentido, pues difícilmente va a funcionar. La recomendación es de pronto independizarlas, dejarlas aparte, se vuelve un mezanín dentro de una bodega
y se utiliza, y a la larga se va a dar uno cuenta que es el mejor comportamiento de la bodega como tal. También eso genera unas excentricidades y que uno ve unos movimientos pues que no son tan bonitos, por decirlo así. Ya cuando uno ve las esquinas empiezan a moverse raro, la masa le da durísimo al componente sísmico. Igual, digamos que una bodega pues tiene eso, una nave industrial tiene eso. El sismo pues no es el que gobierna por lo general el diseño, porque son unas estructuras muy livianas pues que funcionan y esa es su naturaleza. Al cambiarle y poner esos mezanines, pues ya le cambia el comportamiento y empieza a complicarse un poco temas hasta torsionales. En mi concepto voy con la línea de lo que estamos diciendo igual, independizarlo, hacerlo aparte y va con sus riestras, sus cositas aparte, lo hace uno. A veces los mezanín terminan siendo de 2, 3 pisos, nada que hacer aparte. Ya no es un mezanín. Así es. O otra que me pasó, resulta que en el comienzo es de 33% del área y después lo amplían, termina siendo del 50%, ya a lo largo de toda la bodega, también pasa. Sí. Bueno, ahí se contestó esta pregunta que nos habían dejado. ¿Los edificios o los mezanines para oficinas en naves industriales pueden compartir la estructura con la nave? Creo que ahí quedó contestado. ¿O habría algo más para aclarar con respecto a esto? No. Es como lo mismo. Yo agregaría una cosa muy simple. Igual ya está contestado. Con mucho cliente que ha hablado de ese tema, mucha gente tiene la concepción de que sale más económico porque utilizan la misma columna, que tener 2 columnas es más costoso, y no es así. Realmente cuando se hace el diseño, por todo lo que ya Edgar y Rodrigo comentaron, sale más económico aislarlo. Muchas veces, entonces, lo ideal es separarlos. Perfecto. ¿Las conexiones de las naves industriales deben ser precalificadas? No. Por el mismo tema que hablábamos ahorita del RD 1.5, obviamente estamos hablando cuando se pueda utilizar ese RD 1.5 en la nave, en el edificio de un piso. No tienen que ser precalificadas porque no toca cumplir con los requisitos F3, simplemente requisitos del título F2. Adicionalmente, si ustedes reflexionan cómo podríamos hacer que una nave industrial con su configuración cumpla con el llegar al rango inelástico y generar plastificación y todas esas cosas, como sí se puede hacer en una edificación convencional, pues llegamos a la conclusión de que eso es prácticamente imposible, empezando porque las secciones tendrían que ser compactas sísmicamente. Y uno de los puntos de partida de las naves industriales son secciones esbeltas, no necesitan ni siquiera ser compactas sísmicamente. Y por eso podemos usar el RD15, el sismo supuestamente que le estamos aplicando va a ser mayor, pero como su masa es tan baja, pues realmente normalmente no genera ningún recargo en el peso final de la estructura. Entonces, si comenzamos con que las secciones no van a cumplir, mal haríamos nosotros en pensar que dejemos tener conexiones precalificadas, porque pues ya el punto de partida no se cumplió. O sea, la respuesta es absolutamente no. Así es. Y tampoco van, y esto es anecdótico, pero tampoco van soldaduras de demanda crítica, ¿cierto? Eso no aplica, pues, quiero aportar eso, pues, para No, ni aclarar. pernos pretensionados tampoco, ni nada de esas cosas que infortunadamente sí hay confusión en algún sector de la construcción y de la revisión en nuestro país. Y pues yo creo que es porque normalmente se habla de edificios convencionales, de edificaciones, pues como llama la norma, y quieren extrapolar eso a naves industriales específicamente, pero inclusive también a racks de tuberías, a bandas transportadoras, a otro tipo de construcciones que no tienen nada que ver con una edificación. Así es.
esta pregunta está alineada con lo que estamos hablando. ¿Un mezzanini diseñado con estructura aislada de la bodega debe cumplir el 1% de deriva? ¿Se puede diseñar con el R de 1.5? Bueno, por definición y en la norma está claro, todo edificio de un piso no tiene límite de deriva si los cerramientos adosados no van a sufrir daño por el desplazamiento. O sea, ese mezanín de un piso igual puede tener una deriva del 2-3% si no le van a adosar ladrillo o algo similar. Y efectivamente se considera, al ser independiente de un piso, de todas maneras también puede ser diseñado con un R de 1.5. René, Edgar. Sí, ¿no? No. De acuerdo. ¿De acuerdo? Yo creo que lo único que acotaría es pues que aislarlos, también la distancia suficiente, ¿no? Tener en cuenta que, pues, que no haya el efecto en que la nave va para un lado, el mezanín va para el otro, se van a estrellar. Bueno, ¿no? Pues parece una tontería, pero pues acotaría eso. Sí. Ahora, si ese mezanín lo van a usar como oficina, si le van a poner una cubierta en el segundo piso y todo eso, ya se forma un edificio de 2 pisos y de acuerdo con la ubicación en zona de amenaza sísmica ya debe cumplir o no F3, eso ya es otro cuento. Pero un mezanín, o sea, un entrepiso como tal, una losa de segundo piso donde van a poner unos equipos y no van a poner cerramiento ni cubierta, puede ser diseñado de esa forma. Así es. Ok, esta es como para René. ¿Cuál es la diferencia entre las naves industriales y las estructuras metálicas de un coliseo? ¿Pueden aplicarse las mismas recomendaciones y criterios tratados en esta conferencia? La pregunta está buena. Pues básicamente lo que hablaba yo sobre metal buildings. En un coliseo, obviamente, mientras cumpla con las características de una nave industrial, podría utilizarse una nave industrial sin ningún problema. En alguna de las diapositivas que presenté aparecían fotos de ese tipo de estructura utilizándose. Obviamente, estamos hablando de las paredes y el techo, de la cobertura. Toca cumplir el mismo tema de mezanines, todo lo que estábamos hablando de las limitaciones, etcétera. Pero sí, se podría utilizar con el tema de edificación de un piso, de nave industrial, de R de 1.5, no habría ningún problema. Okay. Yo agregaría ahí, me quedé pensando si funciona, el tema, pues tener presente el viento, ¿no? Pues porque ya está abierto, pues cambia un poquito el concepto de de los focos, de las envolventes, por decirlo así. Ser cuidadoso con eso, porque el viento ahí sí le puede llevar uno a unos análisis adicionales, es que valdría la pena chequear. Sí. Aquí nos preguntan, ¿cuál es el mayor claro libre en una bodega? Es decir, sin columnas intermedias. De eso no existe limitante. Hay muchas soluciones para grandes luces. De hecho, nosotros hemos construido de 60 metros con perfil armado en I, sin ningún problema. Pero si se requieren más, por alguna razón, pues se pueden armar los perfiles que hablábamos ahora, tipo triangulado, y pueden cubrir luces de 120 metros. O sea, en eso no hay limitaciones, no hay limitaciones. De acuerdo. Yo creo que las limitaciones son más geométricas, pues en altura, de llegar del hombro a la cumbrera, que se puede hacer, ¿no? Que la teja también funcione en esas luces tan largas. Es un tema más de funcionalidad, pero es el arte del diseño estructural, eso no hay límites. Así es. Que aquí lleguemos, creo que lo máximo que hemos llegado aquí en Colombia son luces de 60 naves, ¿no? Yo Y en eso naves conozco
aquí en Colombia proyectos hasta de 70 metros. Hasta de 70 metros. E incluso, como decía Rodrigo, cuando empiezan a haber luces tan grandes, de pronto se puede empezar a jugar con el sistema estructural, con los arriostramientos. El proyecto que vi yo de 70 metros de luz fue bien interesante. No fue construido por colombianos, eso sí. Digamos que fue una lástima, porque aquí hay muy buena ingeniería. Pero fue un proyecto interesante de ver, donde ellos trabajaban la cubierta con arriostramiento en los dos sentidos en cubierta, trabajaban la teja con un steel deck. El steel deck pues también fue importado. Ellos prácticamente no colocaban correas, colocaban pórticos más pegados, colocaban un tensor, digamos, no era una cercha, pero tenía un tensor para evitar que las cargas horizontales fuesen muy grandes, cosa que las columnas no dieran unos elementos tan grandes, ni tampoco se transportara mucha carga a la cimentación. Pues fue un diseño interesante, me pareció interesante de ver y estudiar cómo lo diseñaron, pero no es la única manera. Hay muchas formas y, pues, como dicen Rodrigo y Edgar, se pueden llegar inclusive a luces mucho más grandes. Ok, bueno, esta ya es más de... Nos salimos como del diseño. ¿Qué recomendación se puede dar para el diseño y construcción de cubiertas tipo standing seam en cuanto a su longitud, cuando se dispone de la pendiente mínima del 6% para la cubierta? Dice la persona, me refiero exactamente si hay inconvenientes con las aguas lluvias. ¿Influye en algo el caudal que pueda ir acumulando en las láminas? ¿Afecta la velocidad del agua al llegar al canal colector? Pues esto se vuelve un tema de hidráulica realmente. Entonces pensemos, cambiemos un poquito de chip ahí y tratemos de imaginarnos que la teja es un canal abierto, en el cual nosotros, dependiendo del sector donde estemos, tenemos una precipitación. Esto no es tema nuestro de todos los días, pero es que nos ha tocado sufrirlo. Tenemos una precipitación y eso nos va a dar una lámina de agua que se va acumulando desde la cumbrera hasta el hombro, y que ese canal tenga la capacidad suficiente de que esa lámina no lo rebose, lo pase por encima. Cuando la lámina standing seam tiene también otra particularidad, es que ella se puede grafar a 90 o a 180 grados, ¿sí? Bueno, yo sé que estoy hablando muy técnico, espero que me haga entender, pero lo recomendable es que si uno va a tener esto, pues bueno, revisar ese caudal que tiene allí con esa precipitación máxima, esa vaina se vuelve hidráulica, neta, y adicional, pues grafar 180. Hay un problema y siempre se presenta en esa transición entre metálica y translúcida. Por lo general las naves industriales, y dependiendo el uso y dependiendo, pues son un tema de estudios también que hacen especializados de temperatura y de luminosidad al interior de la planta, o de lo que funciona adentro, tiene translúcidas, digamos que 4 tejas standing seam para una translúcida, estamos hablando de un 20%, ¿sí? En esa conexión siempre hay problemas, entonces hay que considerar en el sentido longitudinal, o en el sentido de la teja, en ese sellos de butilo, que es lo que yo recomendaría, y también importante, si son muy largas, pues tener los suficientes traslapos que garanticen esa hermeticidad entre la teja. Es complejo. Con el standing seam uno puede lograr, pues dependiendo la longitud del rollo, pero también tiene, dependiendo del calibre, cómo lo puede trabajar, ¿sí? Porque ya una teja muy larga, cuando la empieza uno a mover de más de 14 metros, 15 metros, 30 metros, es coger un papel entre 14 y 15 personas, y eso pues también estéticamente queda con abolladuras,
pues el tema hidráulico. No sé si Rodrigo realmente tenga algo más. Bueno, yo lo único que tengo para complementar lo que dice Edgar es que efectivamente, y es similar a lo que pasa con las estructuras, escoger el calibre más bajo o el espesor más bajo en cualquier tipo de cubierta es una mala idea. No es que no es buena idea, es una mala idea. El calibre miseria, como llamamos muchos, genera demasiados problemas. Debería estar proscrito inclusive de la construcción, porque aparte de que requiere apoyos más cercanos de las correas, el aspecto estético es bastante deficiente. Entonces la recomendación en este caso para el tema es, por favor, tratemos de usar el espesor más grueso que podamos conseguir. Eso nos traerá beneficio de todo tipo. No es el más caro, de pronto es el más económico. De acuerdo. Ese tema tiene que ver con lo que hablaba yo del diseño del roofing system. Cuando uno diseña la cubierta o el cerramiento, debe ir integrado con sus apoyos, con las correas. Entonces, no es solo escoger la teja, entre comillas, más económica, sino ver cómo va a afectar eso el costo de las correas. Lo ideal es una teja más gruesa. Una teja siempre lo más gruesa posible. Y sobre el tema del standing seam, tal cual, el tema es un diseño hidráulico, es como una especie de canal, pero quiero agregar aquí algo. Yo veo que muchas veces aquí en el país se tratan de emular conceptos o temas que se ven en el extranjero, pero muchas veces se traen a medias. La standing seam me parece una muy buena teja, pero como en algún punto estaba nombrando Edgar, realmente la teja hace parte de un sistema. Esa teja debería agregársele, pues le agregan un aislamiento, luego le agregan un TPO, es un sistema completo que es lo que lo hace impermeable y que es lo que ayuda a tener bajas pendientes. Creo que con ese sistema está manejando pendientes hasta del 2%, del 1%. Pero utilizar un sistema a medias y pretender que tenga la misma funcionalidad de lo que se está viendo en el extranjero es incorrecto. Las canales creo que también era alguna parte de la pregunta, pues eso es también, digamos que hace parte de lo que decía Rodrigo al comienzo. Hay un hidráulico, ¿cierto? Hay un hidráulico para el proyecto, la canal tiene que ser estudiada, ¿cierto? Y también cuando tenemos esas bodegas muy largas, esas cargas de la tubería llena, también hay que estudiarlas, ¿sí? Y puede que llegue a afectar algunas zonas o que sea necesario unas estructuras complementarias o hacer unos refuerzos o estudiarlas muy al detalle. Lo mismo pasa con la red contra incendios, que a veces uno tiene la sorpresa que llegan a un solo punto 6 tubos de 6 pulgadas. Entonces eso no lo tenía uno contemplado y mucho menos que se atornillen a un pernil de la fachada. Eso, digamos que, como lo decimos siempre, repetimos, y lo decía René, lo decía Rodrigo, hay que estudiarlo y no solo desde el punto de vista estructural, sino ver realmente cómo implica lo hidráulico, cómo implica las cargas sobreimpuestas, cómo implica, por ejemplo, ahorita está de moda los paneles fotovoltaicos, ¿sí? Entonces, estudiarlo muy bien, pero pues cada proyecto pues tiene sus necesidades particulares y pues hay que integrar a los profesionales necesarios para eso. En este caso, las canales deben estar diseñadas por un ingeniero que maneje el tema hidráulico y hay sistemas, ya hay muchas soluciones y ahorita está también los sistemas sifónicos, estos que son con cero pendiente y que trabajan distinto y bueno, en fin, hay soluciones varias también para eso. Ok, bueno, por tiempo ya tenemos que terminar nuestra sesión, por programación pues. Entonces les invito a cada uno, por favor, despídanse. Hoy contamos con 170 asistentes a este panel.
muy bueno. Les agradezco, les felicito también. Por favor, despídense. René. Bueno, agradezco al ICCA por la invitación, agradezco a los asistentes por su asistencia, valga la redundancia. Espero que haya sido de su agrado y pues si les quedaron todavía dudas, de pronto escríbanlas al correo del ICCA y pues la idea sería responderlas. Edgar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero no haber confundido más, haber resuelto algunos temas. Y bueno, pues como siempre es una dicha. Muchas gracias a producción, a todas las personas que nos apoyan, a la presidencia del ICCA por la invitación, a todos, a nuestros compañeros de panel también, que es chévere discutir. Esto es apasionante, como lo decía Rodrigo al comienzo. Aquí lo que nosotros queremos es compartir aquellas experiencias, lo poco que sabemos, y espero que hayamos aportado un granito de arena. Muchas gracias, feliz noche. Rodrigo. Gracias al ICCA, a los compañeros y especialmente a los asistentes por permitirnos hablar del tema que nos apasiona, de nuestro querido mundo de las naves industriales, que cada vez tienen más auge y esperemos que se le dé el uso adecuado. Estamos a disposición en lo que puedan llegar a necesitar a través de Pregúntele al ICCA. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, entonces recuerden que en el chat se deja el enlace para diligenciar la encuesta. Todas las memorias de los eventos pasados se han enviado. Por favor, verifiquen la carpeta de spam, los correos no deseados. Si algo está pasando, pues la solución pues es agregar el correo coordinación@icca.com.co como un contacto. Ya lo mencionaron los panelistas. Las preguntas adicionales que existan pueden ser contestadas por medio de la sección Pregúntele al ICCA, que está en nuestra página icca.com.co. Recuerde que se puede completar la colección de guías técnicas adquiriendo ya la guía número 5 en versión impresa en la tienda virtual del ICCA, tienda virtual icca.com.co, a precios de Black Days con el 25% de descuento hasta el 30 de noviembre. Agradecemos a estos patrocinadores que se vincularon para la sesión de hoy: Industrias del Hierro SAS, Construcciones y Aceros S.A., Ternium, Metasa S.A., Tecmo S.A., SICA Colombia SAS, Exiplas SAS, Estal Ingeniería SAS, JE Diseños y Construcciones SAS. Y vamos a ver ahorita el video de nuestro patrocinador Exiplas, soluciones de cubiertas, fachadas y envolventes inteligentes.
Bueno, no olviden inscribirse a nuestro próximo evento. Es el último webinar del 2021. Será el 2 de diciembre a las 6 de la tarde. Se trata del tercer módulo de la serie de conferencias denominadas Retomando las clases de la U. En esta oportunidad estará el ingeniero Gilberto Areiza Palma y nos trae el tema de conceptos de diseño de tracción, compresión, flexión, cortante y flexocompresión. En el chat se deja el link de inscripción. Recuerden, las memorias y el certificado de asistencia serán compartidos a través de correo electrónico a las personas que diligencien la encuesta. Estamos en Black Days. Aprovechen el 25% de descuento en toda la tienda virtual. Con eso podrán completar la colección de las 5 guías técnicas que ha generado el ICCA. También recuerden que tenemos habilitado el canal en YouTube ICCA Colombia, en donde encontrarán los webinars que se han realizado. Y no siendo más por el día de hoy, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.